Se entrevistó a más de 20,000 cristianos en muchas diferentes partes del mundo y se identificó que el mayor obstáculo al crecimiento del cristiano hoy en día es la hiperactividad. La hiperactividad. Esa es la mayor distracción de la vida espiritual. Encontraron que puede suceder o sucede con frecuencia que los cristianos están asimilando una cultura de actividad, de prisa y de sobrecarga. Esas son las aguas en las que nadamos, ¿verdad? En el mundo de hoy. Y eso lleva a que Dios comience a estar más excluido en sus vidas. Esto es lo que encontró la encuesta. Estos son los resultados, lo que publicaron. Los cristianos asimilan la cultura de actividad, prisa y sobrecarga. Esto lleva a que Dios comience a estar más excluido, ¿verdad?, de sus vidas, lo que genera un deterioro, obvio, en su relación con Dios, hace que se vuelvan aún más vulnerables a adoptar suposiciones mundanas acerca de la forma de vivir y los lleva a vivir más conformes con una cultura de actividad, prisa y sobrecarga. O sea, es un ciclo vicioso, ¿verdad? Entonces, si duda de esto, puede simplemente pensar en el hecho de que el usuario promedio toca su iPhone 2,617 veces al día. Al día. 2,617 veces al día. ¿Y cómo sería si Dios tocara nuestra mente ese número de veces? Así como oró el salmista, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Esto no es un regaño. Nosotros todos estamos en lo mismo. Vivimos en esta sociedad y esa encuesta revela el efecto sobre nuestra alma. Somos llevados por la corriente más y más lejos de Dios por este ciclo vicioso y resulta que lo que más nos influye la mente y el corazón y la atención es este dispositivo. No estamos diciendo que estos están mal, son maravillosos, nos permiten hacer un montón de cosas más rápido, más eficazmente y hacer mucho bien, ¿verdad? Si se usan debidamente, ¿verdad? Pero esto tiene un efecto sobre el alma. Un analista de esta realidad llamó el efecto sobre nuestra alma un adelgazamiento del alma, que nos hace flaco, o si quieres, hace flacuchenta nuestra alma. Nuestra alma parece Don Quijote, ¿verdad? Cuando debería de parecer a Sancho Panza, ¿no? Vemos la vida de Jesús y Él tenía un corazón, una alma no flaca, no demacrada, sino robusta, ¿verdad? Su espíritu, siempre lleno. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir en este mundo en el que vivimos con almas robustas espiritualmente? ¿Hay alguna disciplina de la vida de Jesús, de la vida cristiana, del ritmo de Dios y de Cristo que nos puede ayudar en un mundo de tanta actividad y distracción? Y resulta que sí lo hay. Sí lo hay. Cuando nuestra vida se vuelve muy ocupadísima, Dios nos da una disciplina para ayudarnos con nuestra alma. Y es el día de reposo. Eso vimos la semana pasada. Si no vio ese mensaje, le animo a ir y a escuchar. Es una disciplina que nos puede ayudar cuando nuestra vida se vuelve demasiado ocupada. Y creo que toda nuestra vida es demasiado ocupada. Entonces, cuando nuestra vida se vuelve demasiado distraída, 2,617 veces que miramos esto,
notificaciones que entran y esta noticia y este mensaje del amigo y entró este correo y tenemos que responder y este problema en el trabajo, nuestra vida se vuelve tan distraída. Hay una disciplina que vemos en la vida de Jesús que es el silencio y la soledad. Cuando hablamos de soledad en cuanto a una disciplina espiritual, no estamos hablando de sentirnos solos, sino de tener tiempo a solas. Esa es la diferencia. Tiempo a solas con Dios. Cuando hablamos de la soledad, o a veces puede escuchar la palabra solitud, tiene que ver con tiempo a solas con Dios. Y eso es algo que vemos tan claramente en la vida de Jesús. Es tiempo a solas con Dios en silencio y de una manera no distraída, solo escuchando al Padre y hablando con Él. Nos desconectamos del ruido de este mundo y nos reconectamos con Dios, pero vamos a tener que luchar para lograr esto en el mundo de hoy. Pero vemos que Jesús nos puso el ejemplo porque Él estuvo extremadamente comprometido con hacer espacios en su vida para tiempo a solas con Dios. Podemos mirar, por ejemplo, el primer día de ministerio de Jesús. Se levantó temprano, está enseñando en la sinagoga. En el almuerzo está sanando a la suegra de Pedro. Por la tarde y hasta largas horas de la noche seguro sanando enfermos, echando fuera demonios, multitud de personas que necesitan de Él. Seguro que necesitaba poder dormir. Sé que escuché de una joven esta semana que el sábado tenían un compromiso temprano, pero después de haber tenido que madrugarse toda la semana quería poder dormir hasta más tarde. Y seguro que Jesús necesitaba dormir, ¿verdad? Pero ¿qué leemos en Marcos 1:35? ¿Qué dice? Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús, después de un día tan ajetreado, tan agotado él físicamente, y si leemos antes de lo que ocurrió, ¿de dónde viene Jesús? Viene de 40 años en el desierto, ayunando y luego siendo tentado por el enemigo. Y luego entra en su primer día, un día agotador, y él se madruga antes de que salga el sol para buscar un lugar solitario y orar. Este mensaje no se trata de madrugar necesariamente, lo cual son buenas noticias para algunos. Es sobre buscar tiempo a solas con Dios. Jesús no solo madrugaba para buscar tiempo con Dios, a veces se desvelaba para buscar tiempo con Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar lo que funciona para nosotros, pero lo que tenemos que hacer sí o sí es buscar tiempo a solas con Dios. Esto es como el respirar de la vida cristiana. Nuestro cuerpo continuamente, inconscientemente, está inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Ese oxígeno que traemos entra a los pulmones, a la sangre y nutre todo el cuerpo. El cerebro, el centro de control, el que está diciendo a los pulmones que respiren, el que le manda señal al corazón que esté latiendo la sangre, todo necesita esta respiración. El oxígeno entra, nutre el cuerpo, sale lo contaminante, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono, exhalamos, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos a solas con Dios, hablando con Él, y obviamente esto va a tomar tiempo poder desarrollar el hábito, de eso vamos a hablar. Pero cuando establecemos
y aprendemos a relacionarnos con el Padre, esto va a ser como nuestro respirar. Recibimos de Él, nutre nuestro espíritu, sacamos todo lo que no es bueno, de lo cual hay bastante en nosotros, y cada día, sacando, recibiendo y hablando con el Padre. Y esta era la costumbre de Jesús, la costumbre de Jesús. Me encantó, yo no había aprendido sobre este concepto hay una palabra en el Nuevo Testamento que significa el lugar solitario que está hablando acá. Por ejemplo, cuando Jesús fue llevado al desierto por 40 días, es esa misma palabra. Es el desierto, no necesariamente de arena, es un desierto, un lugar desértico, un lugar de soledad, un lugar aislado, un lugar solitario, como dice así, un lugar donde no hay interrupciones. Y Jesús, durante todo su ministerio, acudía al lugar solitario. Vemos, por ejemplo, en Lucas 5, versículos 15 y 16, que esta definitivamente era la costumbre de Jesús. Lucas 15, versículo 15 y 16, dice así. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Eso es lo que él, mientras más se ocupaba su ministerio, más se retiraba a lugares solitarios para orar. Con nosotros generalmente es al revés. Cuanto más nos ocupamos, menos tiempo pasamos buscando al Padre. Y debe ser al revés. Se cita al reformador Martín Lutero de que él dijo, tengo tanto que hacer en este día que voy a pasar las primeras 3 horas en oración. Y no lo cito por la cantidad de tiempo. El mundo de Martín Lutero y la vida de Martín Lutero era muy distinto a nuestro mundo y nuestra vida. Pero lo que quiero resaltar es que él dijo, tengo tanto que hacer que voy a tener que pasar más tiempo en oración. Y eso nos muestra la actitud y el hábito de Jesús. Una vez Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 6:31, algo que creo que todos necesitamos escuchar de vez en cuando. Marcos 6:31 dice, y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Jesús dijo a sus apóstoles, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Dice, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Hay momentos en nuestra vida cuando necesitamos apartarnos de los demás a un lugar solitario y descansar. Pero ¿sabe lo que ocurrió en ese día? Dice que se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado, pero la gente los vio salir. Y dice que muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Jesús dijo, vengan aparte y descansen, pero no pudieron. Porque había personas con necesidades que llegaron y tuvieron que atender. Y eso pasa a veces. Pero tenemos que hacer nuestra parte y buscar esos tiempos y reconocer como Jesús que hay momentos cuando necesitamos apartarnos. Yo recuerdo que el año pasado yo estaba orando durante mucho tiempo, la primera parte del año, por un descanso de Marcos 6:31, donde el Señor me diera un espacio de venir aparte,
lejos de toda la actividad y que mi alma pudiera recuperar energías, ¿sí? Y parecía que como que no venía ese tiempo. Estuvimos de viaje fuera de la ciudad y resulta que doy positivo al COVID, no puedo subirme al avión, tengo que quedarme en ese lugar durante varios días solo. Y Dios me dio ese descanso. Gracias a Dios no tenía síntomas, yo estaba bien, entonces tuve bastante tiempo solitario, que es lo que le había pedido al Padre. Yo tengo aquí mis notas y interesantemente ese domingo pongo el mensaje de la iglesia Clear Creek ese día para poder alimentar mi corazón, y el mensaje trataba de lo que estamos hablando hoy día. Y aquí casi escribí cada palabra del mensaje porque Dios estaba hablando a mi corazón y me estaba mostrando por qué yo estaba tan agotadísimo y por qué había tanto desgaste. Parte tiene que ver con tanta actividad en la que vivimos, ¿verdad? Y no poder decir no a algunas cosas a las que deberíamos de decir no. Poder desilusionar a algunos que tienen demandas sobre nosotros, como Jesús. Decir, mire, hay mucha gente, pero nosotros vamos a tomar un tiempo aparte porque su corazón lo necesita, ¿verdad? Y Dios me mostró que aunque yo estaba pasando tiempo cada día leyendo la Biblia y orando a veces, lo hacía de manera acelerada. No sé si tienes que hacer acelerada tu lectura bíblica a veces, pero yo no estaba creando espacio para escuchar lo que Dios quisiera decirme, para poder respirar en presencia de Dios, poder escuchar, dejar que Él nutra mi espíritu y dejar que yo me descargue, dejar que Él me muestre las cosas que necesito entender para poner las cosas en su lugar, Él mostrándome qué hacer en diferentes situaciones. Y yo entendí que lo que me hacía falta era el silencio y la soledad. Sí tenía mi devocional cada día, pero un devocional no es lo mismo necesariamente que silencio y soledad, porque a veces lo hacemos de manera acelerada. Y esto tampoco es un mensaje sobre cuánto tiempo tienes que pasar a solas en la presencia de Dios. A veces unos minutos son suficientes. A veces necesitas más tiempo. A veces simplemente agradeces lo que puedes obtener. Pero es una necesidad del cristiano. Es como el respirar. Si dejáramos de respirar, tendremos problemas muy rápido, ¿verdad? Y así es. Bueno, ese día que las personas le persiguieron a Jesús y a los discípulos y no pudieron descansar, atendieron sus necesidades, sanaban, enseñaba, hacía todo lo que hacía Jesús. Y luego en Mateo 14, 23 leemos de lo que ocurrió esa tarde o esa noche, esa tarde. Dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba ahí solo. Jesús había enviado a los discípulos en la barca y él había subido a una montaña a solas para orar. Cuando llegó la noche, él estaba solo sobre una montaña sin interrupciones con su Padre. Este era el ritmo de vida de Jesús. Jesús vivió al ritmo de Dios. Es interesante, ese primer día de Jesús de ministerio, cuando él salió de sus 40 días y en el desierto, tuvo ese día tan ocupado
de madrugada se levanta y sale para orar. Vienen los discípulos en Marcos 1, donde habíamos empezado, y dice en el versículo 36, dice: Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. O sea, hay muchos que te necesitan, Jesús. ¿Por qué viniste acá? No te pudimos encontrar. Todos te están buscando, todos te están esperando. Hay muchos que necesitan de ti. ¿Y qué les dice Jesús en el versículo 38? Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. De alguna manera, cuando Jesús pasó tiempo a solas con Dios, Él pudo entender claramente qué es lo que Él necesitaba hacer, hacia dónde Él necesitaba ir, qué necesidades necesitaba suplir y qué necesidades necesitaba dejar atrás. Eso es muy difícil. Pero había mucha gente en ese lugar que necesitaba de Jesús. Pero Jesús, después de pasar tiempo con el Padre, dijo: no voy a regresar. Sé que ellos me están esperando, sé que se van a frustrar seguro, pero yo tengo que ir a la siguiente ciudad. Él tenía una claridad acerca de su llamado, acerca de su dirección, y él pudo seguir lo que Dios quería. Quiero compartir con ustedes un poco sobre lo que ocurre cuando nosotros no practicamos el silencio y la soledad. Esta parte es tomada de un libro que se llama Elimina la prisa de tu vida. Te recomiendo el libro, Elimina la prisa de tu vida, escrito por el pastor John Mark Comer. Él dice: cuando no practicamos este hábito de cuidar del alma, como lo hacía Jesús, cosechamos las consecuencias. Nos sentimos distantes de Dios y terminamos viviendo de la espiritualidad de otra persona a través de una transmisión de contenido audiovisual, un libro o un devocional de una página que leemos antes de salir apurados al trabajo. Nos sentimos distantes de nosotros mismos. Perdemos de vista nuestro llamado e identidad. Sentimos una corriente de ansiedad que rara vez desaparece. Este sentimiento de que siempre estamos atrasados, siempre tratando de ponernos al día, pero nunca lo logramos. Entonces nos agotamos, nos despertamos y lo primero que cruza nuestra mente es: ¿ya es hora? No veo la hora de volver a la cama. Así que nos recurrimos a nuestros escapes de elección. Nos quedamos sin energía para hacer lo que verdaderamente da vida a nuestras almas. Por ejemplo, la oración. En su lugar acudimos a una solución barata. Otra copa de vino, un nuevo programa de entretenimiento en línea, nuestras redes sociales. Nos convertimos en presa fácil para el tentador. Entonces aparece la falta de salud emocional. Comenzamos a vivir en la superficie de nuestra vida, no en el centro. Nos volvemos reactivos. La cosa más pequeña se vuelve un disparador. Esas son las señales y los síntomas de una vida sin silencio y solitud. Pero por el contrario, tenemos esta opción: hallar nuestros lugares de quietud. Un parque cercano, un rincón de lectura en casa,
una rutina matutina que comience antes de que los niños se despierten o de noche después de que se acuesten, ¿verdad? Tomar nuestro tiempo. Como dije, quizás no sea una hora completa, pero podemos estar el suficiente tiempo como para descomprimirnos de todo el ruido, el tráfico, el estrés y la estimulación constante de la sociedad moderna. Desacelerarnos, respirar, volver al presente, comenzar a sentir, enfrentar lo bueno, lo malo y lo horrible dentro de nuestros corazones, enfrentar nuestra preocupación, nuestra depresión, nuestra esperanza, nuestro deseo de Dios, nuestra falta de deseo de Dios, etc. Sentir en nuestros oídos su voz atravesando la cacofonía de las demás voces, que lentamente se desvanecen ante el ensordecedor rugido del silencio. Bueno, yo solamente sé que para mí el poder tener tiempo a solas con Dios no ha sido, ¿qué podríamos decir? Como dice a veces mi suegro, la yapa. No es solamente algo adicional, sino que sin eso creo que no estaría aquí. O sea, se vuelve cuestión de vida o muerte espiritual. Hace poco estaba hablando con un amigo por teléfono, estábamos coordinando algunas cosas para algo aquí en la iglesia y antes de colgar el teléfono le digo, ¿podrías orar por mí? Y le empecé a compartir un poco cómo me sentía en esos días. Esto fue casi como hace 3 semanas, un mes. Y después de compartirle cómo yo me sentía y lo que le estaba pidiendo oración, me preguntó, ¿has leído el libro Elimina la prisa de tu vida? Y digo, no sé, creo que he leído una parte, ¿no? Pero la verdad es que no le estaba mintiendo, yo no recordaba, porque ando tan así que no recuerdo muchas cosas, porque la vida tan ajetreada, ¿no? Pero él dijo, debes leer ese libro, ¿no? Entonces me puse a escuchar ese libro y Dios me empieza a hablar las mismas cosas que me estaba diciendo el año pasado, ¿verdad? De alguna manera nosotros, nuestra vida es como un garaje, ¿verdad? Siempre tiende hacia el desorden, ¿verdad? Podemos tratar de establecer unas disciplinas, pero con el tiempo, ¿verdad? Necesitamos ser recordados. Entonces, tal vez hoy día es simplemente un recordatorio, o tal vez hoy día es algo nuevo que tú necesitas empezar, pero te quiero animar a empezar a tomar tiempo a solas con Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se puede hacer? Primero, como Jesús, encuentra un lugar y una hora solitarios, sin interrupciones. Esto probablemente quiere decir que tienes que dejar el teléfono en otro cuarto, silenciar las notificaciones, de alguna manera poder ignorar por un ratito las interrupciones. Vas a poder atender más tarde, pero necesitas estar en un lugar y en una hora solitarios. Como dijimos, silenciar las distracciones, cualquiera que sean. Necesitas aprender, como dijimos, tendrás que aprender a relacionarte con Dios. Y esto va a tomar tiempo, esto no va a ser de la noche a la mañana. Si estás empezando a hacer esto, lo que necesitas hacer es simplemente abrir la Biblia. Cuando abres la Biblia, Dios abre su boca y empezar a expresar lo que tienes en tu corazón a Dios. Poco a poco. La clave va a ser perseverar en esto. Con el tiempo se va a volver natural.
se va a volver natural. Pero te animo. Imita a Jesús en esto y permite que Dios empiece a hablar y a ministrar a tu corazón a diario de manera espiritual. Si no, estás tratando de sobrevivir como si fuera bajo el agua. Tienes que poder respirar. Tienes que recibir del Padre y poder decirle lo que tienes. Vamos a tomar un momento para orar y pedir que Dios nos ayude en todo esto. Señor, gracias te damos porque nos muestras el ejemplo de Jesús. Si Él, Señor, siendo Dios encarnado, necesitó pasar tiempo con su Padre, cuanto más nosotros. Señor, enséñanos y ayúdanos. Queremos vivir con almas robustas espiritualmente hablando. Queremos poder, como Jesús, saber cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro llamado, hacia dónde nos llevas, hacia dónde nos llamas. Queremos, Señor, poder seguir tus pasos para nosotros. Señor, damos gracias y pedimos que nos ayudes en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias.